Bueno, ya faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Vamos a iniciar este Instagram Live como estos primeros días de la semana, como de costumbre venimos haciéndolo. Y pues hoy las noticias se repiten en cuanto a las protestas que se vienen registrando en diferentes estados del país. Nuevamente, Caracas se está presentando en la capital del país. La mayoría de las zonas de Caracas no están contando con el servicio de bombeo hacia los hogares de la zona. Incluso ustedes veían ayer cómo circulaba una protesta que había sucedido en San Bernardino y cómo un viceministro había llegado hasta el lugar, y pues la respuesta que le daba a la gente es que pues no había en ese momento de resolver la situación. También hoy se informó, la administración de Nicolás Maduro informó que aumentó el número de casos de coronavirus a 1.211 casos y se suma un nuevo fallecimiento, un señor de 65 años aquí en Caracas. Entonces parte un poco de este panorama del coronavirus. También Nicolás Maduro decía que a partir del lunes va a dar a conocer un plan de cómo va a ser la flexibilización de la cuarentena. Esto pues viendo que ya otros países en los que se vieron más graves han iniciado pues a flexibilizar o a realizar lo que le llaman el desconfinamiento, y pues aquí en Venezuela, mientras se hace esta propuesta, vemos cómo siguen aumentando los casos. Así que pues hay que ver de qué se basa o en qué se basa este posible desconfinamiento, aunque al final ustedes ven en la calle todos los días cientos de personas haciendo diligencias, locales abiertos, porque es casi que imposible sostener una cuarentena en Venezuela, y por supuesto el sector productivo se ve cada vez más afectado. Hoy vamos a conversar, teniendo en cuenta todo este tema de la cuarentena, con Nicolás Furnari. Él es presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, un sector que sin duda pues se ha visto también bastante golpeado, un sector que se mueve pues de la apertura de los países, y vamos a conversar cómo están haciendo en este momento. Incluso hemos visto como varias aerolíneas se han declarado en quiebra en Estados Unidos. La última, pues LATAM, una de las más importantes en operación de vuelos, ya se declaró en quiebra según la ley estadounidense. Es bastante compleja la situación y pues preocupante para muchos. Vamos a hacer la conexión ya sobre este sector. Ya hemos conversado con sectores como Comercio, que nos han ido explicando también cómo han hecho para sobrevivir. Buenas noches, Nicola, bienvenido. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. No Saludos sé si para me todos. escuchas. Ah, Yo te ¿qué escucho. tal? ¿Cómo va esa cuarentena? Bueno, acostumbrándonos y trabajando mucho desde casa, aprovechando, de hecho trabajando más que antes, Ujú. con estas tecnologías que nos transportan a todas partes. Pues estoy en la mañana, estoy en Europa, después vamos a Chile, tengo reuniones aquí, pues todo el tiempo tratando de, como una esponjita, de nutrirme de conocimientos para poder transmitirlo. Es así, es así. Y pues yo creo que incluso, bueno, se apunta al teletrabajo como esta nueva modalidad, y que en otros países ya era bastante avanzada, ¿no? ¿Cómo están haciendo las agencias de viajes en este momento en Venezuela, por ejemplo? ¿Qué están haciendo? Bueno, mira, básicamente la parte laboral, las ventas, cero. No hay ventas, Ujú. no hay nada que, si no hay hoteles y no hay aerolíneas, pues no, hasta este momento no hay nada que ofertar. Pero Ujú. ahí se ha trabajado un poco en la reubicación de los cupos de nuestros pasajeros que tenían fechas pautadas que ya han pasado o están próximas, que están cubiertas por la cuarentena. Entonces, hay algunos que toman la decisión, otros simplemente pues nos comunican que todavía no han decidido qué fecha porque no hay nada claro hasta este momento. Entonces, no sabemos si va a ser el mes que viene o el siguiente. Entonces, es muy difícil tener en este momento claro cuándo se van a reactivar esos viajes.
Ujú. Afortunadamente, las aerolíneas pues han sido muy abiertas y han colaborado y han tenido una flexibilidad estupenda para permitir que estos cambios ocurran hasta un año, algunas hasta 2 años, sí, para que puedas viajar en la fecha que verdaderamente desees y que te sientas seguro para salir de casa. Sí, eso iba a preguntar, porque hay mucha preocupación, incluso gente que me escribía, pues ya yo compré mi boleto, o ya lo iba a hacer. Entonces, bueno, es importante eso que nos mencionas, que la flexibilización de extenderlo hasta por 2 años, en el caso de si ya lo compró, ¿no? Sí, es particular, hay algunas condiciones que aplican, es particular de cada aerolínea, pero en la mayoría de las aerolíneas todas tienen el periodo de un año donde puedes hacer cambios de fecha sin ninguna penalidad. Como te digo, hay ciertas condiciones que aplican porque también se puede ver, si supongamos que a lo mejor para allá Navidad se pudiera viajar, pues Ujú, obviamente no van a caber todos en el mismo avión, todo el mundo cambiando para la misma fecha. Entonces, ujú. yo recomiendo que estén seguramente su agente de viaje ya está pendiente de ustedes y lo está llamando, que es una de Ujú. las ventajas de tener un agente de viajes comparado a comprarlo directamente en la página web o porque no tienes a nadie que está pendiente de ti prácticamente. Sí. Entonces, nosotros pues estamos atendiendo a nuestros clientes. Parte del trabajo que se está haciendo en estos días es saber cómo están los clientes, cómo está su salud, Ok. buscarles, todos los agentes de viaje nos estamos preparando en destinos para justamente en el momento que podamos nuevamente surcar los cielos, pues ofrecer un destino que todo el mundo añorará después de tanto tiempo encerrado en casa, porque ya prácticamente tenemos 80, cercano a 80 días aquí en Venezuela y todavía queda un poquito más. Sí, con respecto a eso, de tratar de ofrecer cómo, o sea, me imagino que eso va a ser una avalancha de gente, pues los que ya tenían el boleto, los que van a viajar. ¿Cómo hacer para cumplir con la demanda con todos cuando hay pocas aerolíneas trabajando aquí en Venezuela? ¿Cómo hacer? Bueno, fíjate, en principio, la mayoría de las aerolíneas, pues con esta contingencia, ya han expuesto que Ujú. no van a trabajar al 100% de su capacidad. Ok. Pero también hay una tendencia que dice que inmediatamente que se abran las fronteras, que se levanten las cuarentenas, bueno, cuando se levante la cuarentena, pues probablemente los vuelos sean a nivel nacional. Eso es Ok. todo lo que indica la tendencia a nivel mundial, en todas partes se escucha eso. Ok. Entonces, en principio, pues la gente va a tratar de ir a sitios muy cercanos, Ok. en carro y luego en avión a nivel nacional hasta que vaya tomando confianza. Porque obviamente la mayor transmisión ha ocurrido a través del transporte de personas y Sí. generalmente vía aérea. Incluso aquí nos hemos percatado de eso. En algunos vuelos que han venido con compatriotas, pues se ha traído. Y el problema de esta enfermedad es que es asintomática, entonces es muy complicado determinar quién la tiene y quién no. Hasta hay que afinar esas pruebas que puedan ser prácticamente inmediatas para poder determinar quién es que tiene el virus, quién tiene los anticuerpos y todo esto en este sentido. Sí, es probable que sufra pues un aumento de las tarifas cuando se reanude todo esto, que las agencias de viajes tengan que adaptar las tarifas. Bueno, las agencias de viaje no adaptan las tarifas, serían las Ujú. aerolíneas en ese caso, Ajá. pero ahí hay es difícil de predecir, Ok. porque la idea es que no suban las tarifas. De hecho, hoy tuvimos conversaciones con una aerolínea venezolana Ok. que nos dicen que ya están adecuando sus aviones con las últimas tecnologías y nos dieron toda una explicación de cómo los filtros y además Ujú. los aires que tienes arriba hacen que las partículas que puedan estar flotando en el aire también bajen. Ujú. Entonces, la idea no es subir las tarifas. De hecho, hay algunas aerolíneas internacionales que en principio están ofreciendo viajes a costo prácticamente, porque la tendencia es a ganar la confianza del viajero. Porque Ok. en principio, hasta que no tengamos una vacuna, todos vamos a tener miedo de viajar, porque no sabemos
si en el avión, si en el aeropuerto, si en el destino nos podemos contagiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el viajero sienta que va a salir de su casa y va a estar seguro en el viaje. Entonces, para recuperar esa confianza, pues algunas aerolíneas están ofreciendo vuelos incluso mucho más económicos que de costumbre para incentivar a ese viaje y que la gente se dé cuenta que viajando no se va a enfermar y que va a estar segura saliendo de su casa a estos destinos que tanto añora. Sí, es bien importante eso porque mucha gente está preocupada, incluso, Dios mío, si yo tenía ahorrado de repente $700 para un viaje, ahora cuánto me va a costar, 1.000, 1.500 dólares. Era una de las preocupaciones de la gente, ¿no? Bueno, lamentablemente ahorita hay algunas aerolíneas que se están declarando en quiebra para protegerse, ¿no? No es que van a cesar los vuelos, quiero aclarar eso, pero es para que los acreedores, pues obviamente hay muchas aerolíneas que trabajan con muchos aviones que son de un leasing, o sea que a medida que vuelan lo van pagando y todo Ok. este periodo que no se ha volado, pues no ha entrado capital y para protegerse de justamente de estos pagos, pues han tenido que declararse en ese estado, pero no significa que vayan a dejar de volar inmediatamente. Ok. Incluso hay aerolíneas que lo han hecho en el pasado y se han recuperado. O sea, no hay que... a veces las noticias son un tanto amarillistas, en vez de Sí, decir que en un capítulo 11 dice quebró y todo el mundo lo primero que piensa, ay, bueno, ya esta no va a volar más. Y no sí, es así. desapareció. Sí, no es así. Ok. Este, justamente todo el mundo lo que está haciendo es, en este momento que no hay, ahora el problema es que las fronteras están cerradas. Las aerolíneas todas quieren salir mañana a volar. Hay que Sí. entender que deben cumplir con una serie de protocolos que ya se están implementando. Se está haciendo desde muchas instituciones gubernamentales de estandarizarlos para que sea el mismo, para que la gente también sienta confianza, porque puede generar un poquito de desconfianza que en Venezuela hay un protocolo, que en Colombia sea otro, que en Sí. Tailandia y así. Entonces lo ideal es que haya un protocolo universal para todos, ¿no? Y en eso se está trabajando arduamente en aerolíneas, no solamente en hoteles, posadas, a todo nivel. Incluso aquí en Venezuela se ha avanzado muchísimo. Nosotros en Avavit hemos trabajado también para protocolos de aerolíneas, Ok. perdón, de agencias de viaje, para nuestras agencias de viaje. Y pues hemos tratado de adelantar y ofrecer cómo pudiera ser el día el día que todo el mundo vuelva a salir, que se reactiven los viajes, ya sean nacionales o internacionales, pero con estas medidas que obviamente la forma de viajar pues ha cambiado. Va a haber mucho tiempo que vamos a tener que viajar con el tapabocas, con unos protocolos, probablemente si se tengan unas pruebas inmediatas o rápidas que se hagan antes de viajar y las personas que salgan pues positivas no van a pillar. Ha habido una propuesta de tener un pasaporte para las personas que ya tienen los anticuerpos, es decir, que ya han tenido contacto con el virus, Ok. pues eso le da quizás cierta ventaja porque ya lo padecieron, ya no están en condición de transmitirlo y tampoco de contagiarse. Entonces, hay muchas propuestas en este momento sobre el telón y seguimos trabajando en eso, seguimos nutriendo. Yo estuve esta mañana en un webinar de la IATA, donde Mm. incluso tenían ya unas escalas que calificaban desde la aeronave, desde el aeropuerto, la tripulación, los Wow. pasajeros, sí, una escala del 1 al 100 colores y tal. Entonces, te hablaba de los que podían viajar y si no llegaba a cierto puntaje, pues había que limitar su traslado. Wow. Me imagino que será ahora como el cartoncito de la fiebre amarilla, ¿no? Que tienes que tener eso para ir a ciertos países. Puede ser algo Algo así, así. ¿no? Sí, algo así se plantea, algo que sea también con un estándar internacional, que no, que se maneje muy similar en todos los países, como parecido al de la fiebre amarilla, que también tiene cierto Sí, protocolo internacional. Sí, sí. y nos acostumbraremos a eso y viajaremos. Probablemente en vez de estar 3 horas antes, tendremos que estar 5 y bueno, pero la gente quiere seguir viajando.
no hay duda de eso, porque es una actividad recreativa y además, bueno, hoy en día necesaria para todo el mundo que está en su casa y necesita un cambio de aire. Sí, totalmente. Por acá preguntan, ¿para Madrid pedirían alguna referencia médica al estado de salud? Bueno, es lo que hablábamos un poco de que posiblemente se haga esa solicitud de, como el de la fiebre amarilla, ¿no? Bueno, hasta ahora no hay nada definido. Ujú. Se sabe que se van a exigir, mira, ciertos, como te digo, a lo mejor pueden tener prioridad estas personas que ya tengan esta identificación o pero todavía no hay nada claro ni bien definido y por los momentos no hay ningún vuelo comercial a Madrid disponible. Es- Estamos hablando de las fechas más cercanas, contando, por ejemplo, nuestra cuarentena en junio, pero hay otras en Panamá las tendieron también a finales de junio, en Colombia prácticamente es en septiembre. Bueno, hay muchos países que ya tienen fecha septiembre para proteger a sus ciudadanos, por lo menos a lo que se refiere a viajes internacionales, porque los gobiernos están buscando la forma de proteger a sus ciudadanos, de evitar el intercambio, que es lo que ha traído, digamos, ha hecho que se traslade la enfermedad de manera más directa. Sí. Por acá preguntan, ¿pueden incrementar el precio del boleto? Bueno, ya lo hablábamos que probablemente sea más bien Bueno, un... fíjate, en principio, cuando hablaron hace quizás un mes y medio, que hablaban de dejar un asiento de por medio, pues obviamente eso iba a incidir en los costos. Luego, como que revisaron bien la tecnología de los aviones. De hecho, hay aerolíneas que están, los filtros a lo mejor eran de tantos micrones las partículas, ahora los están actualizando para que cumplan. Eh, Capturen bacterias, capturen los virus, pues justamente eso. Y obviamente pues hay que ser muy riguroso con los protocolos de sanidad y limpieza desde que, mira, desde que entras al aeropuerto hasta que llegas al destino y sales del aeropuerto de destino, de tu llegada. Sí, totalmente. En el caso nacional, ¿cuáles son los destinos que, por ejemplo, tendrían que ser más atractivos o ver alguna manera para que puedan volver los viajeros? Volver los viajeros, bueno, eso es turismo receptivo. Eso Ujú, también, como significa traer, pues es un ujú, turismo internacional. En principio va a ser un turismo nacional ujú, de la gente que estamos en Venezuela, trasladarnos a los diversos destinos. ujú. Hoy justamente nos comunicaron que es posible que hasta se pueda haber apertura de nuevas rutas Mm, porque como la fase inicial va a ser a nivel nacional, pues la ok. idea es que estos aviones vuelen y atiendan, si hay la demanda, pues se abrirán las rutas que antes no No se abrían existe. porque habían otros vuelos internacionales y la capacidad de aviones a lo mejor no permitía atender ambas rutas, las rutas nacionales y las internacionales. Entonces, como se tiene la disponibilidad de esos aviones, es posible que en principio se tengan rutas que antes no se volaban, o por lo menos no recientemente. Por ejemplo, ¿como cuáles? Bueno, a lo mejor se puede volar a Maturín, o se puede volar a Cumaná, Ok. o se puede volar a Barquisimeto. Hay algunas frecuencias que se dejaron de hacer. Sí. Sí, porque llegaba un momento que no era rentable o algo, pero si los pasajeros, existe la demanda para ello, pues se abrirán. Justamente eso nos comentaban, que lo ideal es mantener esos aviones volando y atendiendo, pues en principio, nuestro país y el turismo nacional. Habrá gente que necesitará también pues visitar a sus familiares Sí. y será más fácil para ellos tomar un avión porque, bueno, todavía hay otros temas que debemos también resolver a nivel nacional. Sí, sí. Por ejemplo, hablando de esos temas, se les garantiza, se ha hablado de garantizar el suministro de combustible para esos aviones. ¿Habrá un problema con eso? Bueno, fíjate, el combustible de los aviones está garantizado. Ok. El problema es que la tripulación, el capitán, los que atienden el avión, los que está, las maquinarias, los autobuses,
donde ponen las maletas, todos usan gasolina regular. Entonces, bueno, si no hay si no se garantiza el flujo de combustible regular, el que todos usamos en nuestros vehículos, pues puede hacer que se entorpezca el tráfico aéreo, pues, porque no directamente del avión, pero de Exacto. todo lo que tiene que estar relacionado con él. No, si el piloto no puede llegar a donde está su avión, pues no va a poder volar. Claro. Básicamente es indirecta la repercusión. Sí, no, una cosa va llevando Exacto. a la otra, Además que que a lo los mejor no se pasajeros piensa. tampoco no van a poder llegar los pasajeros. Totalmente, totalmente. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, hay algunos sectores que han manifestado un alza pues, en la reducción de empleos? ¿Esto ha sucedido con los operadores de viaje en las agencias? ¿O se Bueno, mira, mantienen igual? hasta ahora no. Fíjate que las agencias trabajamos en un esquema que es de sueldos quizás no tan elevados y es a través de la producción o de las ventas que se gana el grueso de las comisiones a través de ventas para cada asesor. Entonces, pues muchos de Exacto. nosotros estamos apretándonos el cinturón y manteniéndonos porque obviamente sabemos que vamos a reactivarnos en algún momento y pues no queremos perder nuestro talento, nuestros empleados. Aparte que también nosotros en el turismo somos una gran familia pues nos hemos mantenido cuidando nuestro tesoro que son nuestros empleados. Sí, totalmente. Recientemente, pues veía a través de las redes que ustedes celebraban un año más, pues, de trabajo y de, pues, empuje hacia este sector. ¿Cuáles han sido los logros de los últimos años? Bueno, mira, hemos tenido, bueno, uno de ellos justamente es que previo a este año, el 16 de mayo, la asociación cumplió 68 años de trayectoria, ¿no? Y antes habíamos celebrado el Día de la Gente de Viaje en una fecha que no sabíamos exactamente cuál era su origen, pero ese era el día que todo el mundo nos saludábamos y nos Ok, dábamos feliz Día de la Gente de Viaje. Entonces, desde Avavit hicimos una pequeña investigación ok. que nos llevó a la conclusión de saber que, bueno, que era una fecha que se celebraba por el origen de la fundación de la Federación hoy en día de Agencias de Viaje de Argentina. Ok. Y bueno, sin querer se trasladó, me imagino que alguna vez uno felicitó al otro y se fue transmitiendo. Pero a nosotros nos pareció justo y necesario que nosotros los venezolanos tuviéramos nuestra propia fecha de la gente de viaje, el Día Nacional de la Gente de Viajes, y como el patrón a seguir, por ejemplo, Colombia tiene el suyo diferente, México tiene el suyo también, en los Estados Unidos también hay uno, en Londres, o sea, no hay una fecha universal. No Ok. es que lo quisimos hacer a capricho ni nada, sino dijimos, bueno, si no hay una fecha universal, pues nosotros nos merecemos nuestro día Nuestra también. fecha. Exactamente. Y como nosotros somos la Asociación de Agentes de Viaje de Venezuela, además que somos una de las, si no la más antigua, del turismo venezolano, pues lo hicimos como el patrón lo indica, en el mismo día de la fundación de nuestra asociación. Y a partir de este año, del 2020, se instaura el Día Nacional de la Gente de Viaje de Venezuela. Y lo vamos a Wow. celebrar todos los años el 16 de mayo. 16 de mayo. Bueno, ya sabemos por allí para las efemérides. Invitar. Dentro de 2 años vamos a tener fiesta en Avavit porque vamos a cumplir 70 años y además celebrar el Día de la Gente de Viaje. Maravilloso. Por acá preguntan, por ejemplo, ¿se dictará a los pasajeros internacionales cuarentena obligatoria al llegar a los destinos? ¿Se ha hablado Bueno, sobre eso? eso está sucediendo con los vuelos de repatriación o los vuelos humanitarios en este momento. Se supone que al levantar las cuarentenas, no, eso no debería existir. Se Mm, supone, debería haber también, todo esto es para que dé tiempo de adecuar y de preparar, o sea, en este momento hay que preparar aeropuertos, tripulaciones, hay que tener no, justamente la forma de identificar un posible, allá hay aeropuertos que tienen cámaras termo. termales, Mm, térmicas, para identificar, pero
bueno, hay que seguir pues promoviendo todo lo que es a nivel tecnológico. De hecho, hoy leí que una compañía importante de fabricante de medicamentos anunció en su propia página web que ya está cercana o que la vacuna pudiera salir a finales del 2020, lo cual sería una noticia estupenda, porque, bueno, hay mucha gente que insiste que hasta que no tengamos la vacuna, pues la gente no va a viajar con la tranquilidad necesaria para que sean viajes recreativos, porque se supone que en principio la gente va a viajar o por necesidad laboral, por compromisos laborales, o hay gente que tengo muchísimos casos de gente que el esposo está aquí, la mujer está embarazada acá y no hay manera de ahorita de conectarlos. Y hay gente que tiene la familia en otras partes, hay venezolanos que están afuera que no han podido regresar. Pues en principio muchos de esos viajes van a ser o para regresar al lugar de origen, al país de residencia, o para visitar a familiares que tenemos montones de meses que no los vemos, o como dije antes, desde el punto de vista laboral. En este momento los viajes recreacionales, ir a un parque, ir a un sitio para divertirse, pues no están quizás en primer orden, justamente porque no hay una vacuna. Luego de que tengamos la vacuna, pues la gente ya va a estar tranquila viajando como lo hacía antes. Mientras más rápido salga la vacuna, más rápido también nuestra recuperación del turismo, de la actividad aérea, hotelera, y pues bueno, eso es lo que todos esperamos. Totalmente. Por acá, pues nos mandan saludos desde Uruguay. Por acá nos dicen, ¿cuánto será el incremento estimado para el transporte aéreo? Bueno, es lo poquito, la gente está Bueno, bastante preocupada. no sabemos todavía, pero la tendencia es a no subir los boletos porque en principio la demanda va a ser muy baja. También la capacidad de vuelos, pues las aerolíneas no van a operar al 100% inicialmente. De hecho, hay ciertos aviones que ya los tienen como los más grandes, los Airbus 380, los 777, los están como apartando porque están preparando los aviones pequeños para atender los primeros vuelos, porque es una cuestión de confianza, que el viajero tenga la confianza de retomar el vuelo y sentirse seguro. Eso hay que ganárselo. Entonces, yo creo que si hay incremento en los precios, pues va a evitar justamente que el viajero tenga ese atractivo de hecho, a nivel de cruceros, pues hay unas tarifas, incluso hasta el 2024 te permiten ya hacer precompras y te dejan cancelar hasta 48 horas antes sin ninguna penalidad, lo cual es muy atractivo y te ofrecen pues unos precios espectaculares, que uno se lo piensa, dice, oye, sería bueno hacer un crucerito. Sí. Importante saberlo, ¿no? Sí, sí, sí. Por acá preguntan, bueno, ya que si hay vuelos desde Venezuela, no, todavía no hay vuelos abiertos. No, en este Los únicos vuelos que momento, han habido son estos vuelos humanitarios, ¿cierto? exacto. Sí, o de O de repatriación. repatriación. Sí, porque los humanitarios normalmente se definen Sí. como aquellos en que es para traer compatriotas a su destino y sin ningún cobro. Luego los de repatriación, pues tienes que cobrar el costo del aéreo, pues, y también es para ir a su lugar de origen. Sí, De sí, hecho, hay ok. uno próximo que es para Alemania, dentro de unos pocos días, Ok. y al parecer es uno de los últimos que vamos a tener porque justamente por todo este movimiento aéreo, pues ha aumentado quizás un poco el tema del virus. Pues. Ujú. Sí, y creo que hubo una gran población de Europa que estaba aquí en ese tránsito, ¿no? Y han podido ir Pues enviando poco a poco. sorprendente, sorprendente. Había un montón de italianos, españoles. Sí. Ya prácticamente han habido 3 vuelos a España, salió uno para Italia y sigue apareciendo gente que está aquí. Bueno, hay gente que estaba en el interior y también le ha costado venir. Hay otros que estaban por la mar. Y poco a poco han ido retornando a sus países. Sí, sí, incluso veíamos a los embajadores pues haciendo un poquito de Sí, ayuda, ¿no? todos estos vuelos que se ven son
prácticamente es una conversación entre Cancillería, Vicepresidencia, embajadas, es algo a nivel diplomático, no es ningún tema comercial. Sí, totalmente. Y pues hablando ya no solamente de los vuelos, sino también las posadas, los hoteles, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo sobreviven? Bueno, en este momento hay un tema también con los hoteles porque muchos de ellos están siendo utilizados para recluir a Pacientes. personas que están contagiadas. Incluso he escuchado historias de familiares que están en casa, pero hay uno que son de alto riesgo y se enferma alguien y entonces esta persona que no está contagiada se va, solicita ir a un hotel. Muchos de ellos bueno, están a la disposición porque ha habido un flujo importante de venezolanos retornando al país, Ujú. algunos por frontera terrestre. Entonces, pues, de cierta forma, han hecho su cuarentena en estos hoteles que están dando servicio de manera gratuita para todos estos compatriotas. ¿Y el Las Estado posadas, corre con los gastos o no? bueno, el hotel presta las instalaciones y el Estado, en la mayoría de los casos, no, quizás no en todos, pues tiene su personal que atiende a las personas, la parte de alimentación también la cubre el Estado. Pero bueno, en otros países pues se han llegado a ciertos arreglos en que a los hoteleros para poder seguir funcionando con su estructura pues se le paga digamos, una tarifa mínima que los ayude a subsistir. Eso en otros países. Pero en las posadas que mencionaste inicialmente, pues yo creo que van a tener una oportunidad de oro, Ujú. sobre todo las posadas que están en sitios recónditos en el interior, porque Sí. ese es el turismo perfecto posterior a esta etapa del virus, que justamente mantiene de manera implícita pues el alejamiento social, el distanciamiento social. Ujú. Entonces, bueno, yo he escuchado gente de la Cámara de Apure mira, que bueno, vénganse a pescar para acá y suena maravilloso. Ujú. Este, como te digo, bueno, hay otros temas que también debemos resolver para podernos transportar por lo menos en vehículos dentro del territorio nacional. Sí, es bien interesante eso porque pues pareciera que no todo es malo y que al sector se le abre como que la oportunidad Sí, día de... yo pienso que toda crisis trae sus oportunidades y pudiera ser una oportunidad de oro para Venezuela de inicialmente con un turismo nacional, de reactivar un poco el sector para que agarre pulmón y entonces pueda luego ofrecerse a nivel internacional, que hoy en día se ofrece. Viene gente de Brasil, viene gente de Colombia, pero que aumente este flujo de otros países también. Sí, es sorprendente porque a veces pensamos que no viene nadie y pues creo que la pandemia nos ha mostrado pues que había un gentío aquí de otro país. Sí, 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 había mucha gente que estaba, y fíjate que en los últimos vuelos estaban exigiendo que fuera gente residente, no solamente que Ujú. tuvieran pasaporte o que fuera, sino mire, nosotros lo vamos a llevar a su país, pero usted vive allá, ¿no? No es que está aquí y se quiere ir para allá, y solo porque tiene la Totalmente. doble nacionalidad. Entonces sí, había bastante gente en nuestro país, no el número que nos gustaría y que siempre hemos soñado, pero bueno, hay que trabajar. Por eso digo, esta pudiera ser una oportunidad brillante para el futuro de nuestro turismo interno y posteriormente cuando cobre más auge y más potencia, pues generar la confianza para que la gente vuelva a venir. Sí, totalmente. Incluso me sorprendía cuando veía un tuit de la Embajada de Estados Unidos que decía que había 2.500 estadounidenses aquí, o por lo menos doble nacionalidad, y tú dices, y ya va, ¿y dónde está esa gente? O sea, es sorprendente, ¿no? Que a pesar de haya gente que sigue viniendo, Bueno, es ¿no? que este país es un país muy querido, muy bonito y los que estamos aquí pues todavía vamos a seguir y vamos a seguir luchando por él porque lo amamos y tiene unas condiciones que no se ven en otros países. Así es. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos a partir de ahora?
Bueno, mira, ya te lo he mencionado, pues lo primero que hay que hacer es generar la confianza en los viajeros, eh, establecer muy claramente todos estos protocolos a seguir, tener estándares internacionales. En principio, bueno, hay que garantizar al 100% la seguridad del viajero, Ujú. porque si no, bueno, yo no viajaría con mi familia, con mi esposa, mis hijos, hasta saber si hay una posibilidad de contagio, pues evitaría en principio eh, hacer cualquier viaje que no sea estrictamente necesario, ¿no? Ujú. Luego, pues sería interesantísimo y fabuloso que surgiera la vacuna antes del tiempo previsto, que se habla de un año, o sea, estaríamos hablando mínimo el primer trimestre del 2021, pues si sale antes pues sería maravilloso. Eso daría una tranquilidad que nos facilitaría muchísimo. Hay que prepararse porque este cambio que llegó es para quedarse. Ujú. Eh, los científicos incluso hablan de futuros SARS y virus de este Sí. mismo tipo. Entonces puede haber más adelante, a lo mejor si este fue del murciélago, puede haber el de, no sé, el de otro tipo de animal bueno, otro virus del mismo tipo que son los últimos, los más recientes que hemos padecido. Y entonces, justamente todos estos protocolos, pues van a tener que ser parte del día a día de nuestros viajes. Ujú. Entonces, bueno, esos son los grandes retos, adecuarse a la nueva forma de volar, Ujú. cambiar los tiempos, quizás sea menos grato toda la preparación pre, durante y a la Ujú. llegada, pero bueno, a todos nos gusta viajar y es algo maravilloso culturalmente, recreativamente, y bueno, se los recomiendo a todos. Es así. Por acá, por ejemplo, preguntan, ya hablábamos un poco de cómo serán esos protocolos en los aviones, pero dicen que si habrá alguna red para la asepsia hotelera, ¿se podrá garantizar eso? ¿Se ha hablado de eso? Sí, 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 ya, de hecho, una asociación hermana de nuestra en el Consejo Superior de Turismo, Avecintel, bueno, ya ha Ujú. sacado también sus protocolos de hotelería y pues ahí a nivel de Colombia, de España. Yo pienso que a medida que esto se haga más en un estándar universal, pues claro, hay Se irá ciertas adoptando. características de cada país que son locales, pues hay que climatizarlo, digamos, pero es mejor que las reglas del juego sean las mismas en todas Ujú. partes para que uno se sienta tranquilo, sabiendo que si, bueno, mira, si voy, sobre todo a lo mejor para alguien, para un europeo que viene a Venezuela, dirá, oye, me da miedo ir a Venezuela porque no sé si ellos cumplen con los mismos Exacto. protocolos. Exacto. Esa es la idea, que sea algo que sea universal a nivel de todos los países en nuestro planeta, pues. Es así. ¿Cuántas agencias de viajes hay acá en Venezuela? Bueno, mira, eso sea entre las que trabajan de manera informal y formal, ahí es muy difícil saberlo. En Ok. algún momento creo que en el antiguo Mintur, hoy en día Midcoex, y en el Viceministerio de Turismo, hablaban de entre 1.500 y 2.000, no agencias, Ok. sino BTS, licencias para funcionar como agencia de viaje. Hoy en día es muy difícil saberlo porque hay algunas agencias que no están o que no responden el teléfono, no sabemos si fue que se lo cortaron o que ya no existen. Entonces, yo creo que debe haber alrededor de por lo menos unas 1.200 o quizás Ok. más, pero es difícil tener el número exacto. ¿Y cuáles son las recomendaciones para el viajero, pues, contactar con una agencia que pueda ser de confianza, por ejemplo? Bueno, la primera recomendación es que busquen el sello Avavit. Ok. Bueno, cuando tienes el respaldo de una asociación que tiene 68 años, que además exige unos estándares para todos sus agremiados, que tienen que cumplir con, tienen que tener la licencia, tienen que tener el BT, la licencia, tiene que ser recomendado, tiene que tener ciertos balances, pues eso te da cierta tranquilidad. Es como si tú buscaras un médico que tú dices, bueno, cómo los certifica? Bueno, mira, el colegio de médico tal. O Ujú. buscas el abogado, preabogado tal. Esos Ujú. son avales
que te hacen pues tener confianza y credibilidad en este caso, en esa agencia. Ya tú entrar a la página web de Avavit y saber que es una agencia que pertenece a Avavit, o al tú ver nuestra calcomanía en el establecimiento, pues te da garantía que se rige con ciertos patrones, normas y estándares que la hacen una agencia confiable y pues que vas a tener la mejor atención en nuestro mercado. Compra Excelente, eso Avavit. es importante saberlo porque como a veces pues hay unos chascos y después no responden y se perdió el Sí, dinero. mira, hay una recomendación importante que es que, bueno, muchas de nuestras agencias tienen por esta misma vía, por el Instagram, hacen sus publicidades. Pero ha sucedido que incluso con el mismo nombre de nuestras agencias, o sea, no todas las publicaciones, quiero partir de eso, que no todas las publicaciones que están en el Instagram, pues son fraudulentas o la mayoría, bueno, muchas de ellas, pues sí lo son y ofrecen, es una forma muy fresca y muy rápida de llegar al cliente, porque puede Sí, estar viendo a lo mejor las fotos de sus amigos y le llega una publicidad de una agencia, que es Avavit. La recomendación en principio es que no se manejen únicamente por electrónico, ¿no? Que ok. aprovechen que hay los teléfonos, que llamen. Bueno, en este momento pues no se puede visitar, pero sí se puede hacer una llamada telefónica, saber, verifiquen que la agencia esté en Avavit, en nuestra página web salen los teléfonos también, de muchas de ellas, de todas las que pertenecen a nuestra asociación, verificar que son agencias de verdad de trayectoria confiable. La mayoría de nuestras agencias tienen, me parece que el 80% tienen más de 30, 40 años. Y hay un Ok. 20% que tienen más de 60. O sea, somos agencias de larga trayectoria y que nos hemos mantenido y muchas también son, como el caso de la mía, por ejemplo, somos agencias familiares. O sea, mi padre trabajó en la agencia, se inició como office boy ahí hasta que fue propietario de la agencia. Hoy en día yo soy socio de él. Y pues, Wow. pues tenemos no solamente el deber de atender bien al cliente, sino un respeto de tradición, de yo no puedo dejar, digamos, mi apellido mal representado también. Muchas de nuestras agencias son agencias familiares y atendidas por sus propios dueños, como en muchos casos. Y pues eso te da garantía de que tienes a alguien preocupado porque el cliente reciba lo mejor. Sí, por acá preguntan, ¿en este conteo están solo las agencias formales o están incluyendo las virtuales? Creo que es un poco lo que está explicando, ¿no? Sí, es muy difícil porque hay agencias que no son agencias, sino que es una persona que está vendiendo a Mm. través de una pantalla. Hay algunos sistemas que se basan en un esquema de pirámides bueno, nosotros valoramos el trabajo pero también valoramos la preparación. Ujú. Entonces, pues así como ni tú ni yo nos iríamos a un consultorio de un médico que está en una peluquería, pues igualmente pasa que tú no quieres comprar un boleto en una barbería o en una peluquería o en una carnicería. Tú quieres tener a un especialista en viajes. Y así pasa como en todas las profesiones, hay que prepararse para hacer lo que uno hace, para hacerlo bien. Totalmente. Creo que hay que también un poco rescatar esa profesionalización de los sectores, de los distintos Seguramente sectores. ustedes, los periodistas, ahora tendrán mucha gente que de repente abre un canal de Instagram y ya creen que son periodistas y sin haber hecho ninguna preparación. Eso va a pasar en todas partes y bueno, nosotros no, lo que queremos es invitarlos a profesionalizarse, a cumplir con todos los requisitos que establece nuestra ley Ujú. para funcionar como un agente de viajes, como una agencia de viajes. Pues hay muchos requisitos pues, ante el Ministerio de Turismo bueno, que justamente se hacen para crear un servicio de calidad y saber que la persona que es poseedora de esa licencia o que es poseedora de esa acreditación, pues está avalada. Es como un título de universidad, un Ok. profesional. Excelente, excelente. Bueno, Nicola, quería agradecerte por estos minutos tan maravillosos. Creo que has aclarado muchísimas dudas, sobre todo el costo del pasaje. Creo que es una Sí, preocupación.
Bueno, no sabemos todavía, pero la tendencia es que incluso sean más baratos. Eso es Que lo se que se mantenga, espera. Sí, que se sobre todo mantenga. inicialmente, ya cuando otra vez se alcancen los niveles, pues no tiene por qué ser más elevado. Habrán algunos costos que, bueno, que tendrán que ser asumidos por los aeropuertos, por las aerolíneas, sobre todo en cuanto al protocolo. Ujú. Sí, sí. Pero bueno, sigan viajando, esa es la recomendación. Vamos a ligar los dedos que sea pronto, por favor. Sí, señor. Bueno, conversábamos con Nicola Furnari, él es presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, muy agradecidos por esta entrevista que es necesaria porque en este clima de incertidumbre que no sabemos cuándo se van a retomar los Es vuelos, así, los es viajes, así. todo esto es súper necesario. Agradecida por estos minutos que nos has podido brindar, Nicola. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Que pasen buenas noches todos. Hasta luego y nos Igual. vemos pronto en el aire. Hasta Así luego. es. Saludos. Bien, conversábamos con Nicolás Furner y como le decía, él es presidente de Abaví, es la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y pues bastante informativo el día de hoy, sobre todo por la preocupación de dos cosas en específico. ¿Qué va a pasar luego que finalice la cuarentena, cuando se abran nuevamente los vuelos? Y lo primero que él indica es que la tendencia, no es que esto sea así ya, de hecho, es que el costo de los pasajes más bien sea bajo, porque las aerolíneas tienen que recuperar nuevamente la confianza en los viajeros para que puedan volar en sus aviones. Es decir, va a haber una nueva fase donde posiblemente las aerolíneas tienen que hacer toda esta parte higiénica que ya se está haciendo, como lo comentaba Nicolás Furnari, los filtros de los aviones y pues todo esto lo que va es a permitir que los costos, probablemente es la tendencia, es lo que se está hablando en este sector, de viajes sea un poco más económicos, los boletos aéreos post pandemia puedan ser mucho más económicos. Y lo segundo, que también era parte de las preocupaciones, es de quienes ya tienen boletos aéreos, cómo están haciendo. Y es que, según nos comentaba, si lo compró a través de una agencia de viajes, la misma agencia, pues está dando ese plazo para ir corriendo la fecha. Indicaba que incluso lo normal, pues cuando uno compra un boleto, es que te dan un año para que puedas cambiar de fecha previo aviso y que incluso se está extendiendo hasta por 2 años la posible modificación de los boletos aéreos. Y otra tercera buena noticia que podríamos resaltar es que incluso se abre un espacio para una oportunidad para el turismo nacional porque sería el momento de las posadas, de los hoteles, de ofrecer buenos paquetes para que los venezolanos podamos en cierta medida quizás asistir un fin de semana a una posada, a reencontrarnos con la familia. Incluso también hablaba de la posible apertura de rutas internas en Venezuela, quizás Barquisimeto, nombraba él, Maturín, posibles vuelos que se abran hacia lo interno del país, porque en un primer momento lo que se abrirá, según lo que explicaba, es los vuelos internos, los vuelos dentro del país y posteriormente, siguiendo las evaluaciones y las recomendaciones que se van a abrir las fronteras para los vuelos hacia el exterior. Entonces, no está tan cargado de malas noticias porque vemos cómo, por ejemplo, LATAM, esta aerolínea tan importante, se había declarado en quiebra según las leyes estadounidenses y nos explicaba Nicola Fornari que esto se debe pues a un recurso al que acuden las aerolíneas para no caer totalmente en la quiebra y pues suspender un momento el pago de los compromisos que tienen como aerolínea. Esto también lo hizo Avianca, Avianca, ¿cierto? La aerolínea colombiana para poder pues protegerse ante toda esta situación y que pues sin duda fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, el sector de las aerolíneas y las agencias de viajes, porque pues sin las fronteras no se puede viajar. Entonces, buenas noticias para el sector y para los que quieren o están pensando viajar, así que los que puedan mantengan sus ahorros para que cuando se abra nuevamente el tráfico aéreo puedan pues comprar esos boletos que probablemente estén a bajo costo
luego de la pandemia. Eso fue parte un poco de la conversación bien nutritiva con Nicolás Furnari, presidente de ABAVI, de la Asociación de Agencias de Viajes en Venezuela. Mañana nosotros vamos a conversar con los amigos de Sin Mordaza. Esta ONG inició una campaña para recolectar firmas para pedir que se restablezca la señal de DirecTV en Venezuela. Esto pues que nos ha afectado a todos los que teníamos el servicio de DirecTV y que no podemos ver televisión. Es bastante importante que puedan explicarnos, me incluyo porque soy parte de esa población afectada, que puedan explicarnos cómo sería después del proceso, si de verdad se podría restablecer la señal de DirecTV en Venezuela desde el exterior, porque ya desde acá es imposible, y cómo sería, cómo serían los pagos, que nos explican un poco si con esta recolección de firmas se podría lograr algo. Dicen cuando tienen previsto abrir la frontera, bueno, lo que nos explicaban es que está bastante complejo aún porque la mayoría de los países está apostando a que sea más o menos en septiembre en que puedan abrirse los vuelos, pero más allá de eso, nos explicaban también que cuáles serán los nuevos protocolos para viajar, porque es probable que se soliciten como el cartoncito del amarillo en el que le colocan a uno el comprobante de que se colocó la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces hay que ir adaptando todos esos procesos, si es que se va a tener el viajero que portar un cartoncito como este que diga si fue portador o no del COVID-19. Entonces, bueno, aguantar un poquito todavía. Incluso hoy Nicolás Maduro anunciaba que a partir del lunes se puede relajar la cuarentena, se va a empezar un plan de flexibilización. Entonces hay que ir viendo, pero lo más probable es que sea luego de julio o agosto, septiembre, que los vuelos puedan abrirse nuevamente, dando oportunidad a que las aerolíneas puedan adaptarse a cuáles serán las nuevas exigencias, tanto en la parte higiénica de los aviones, los filtros de los aviones, y también si hay que portar pues algún documento que explique o que verifique si el pasajero, el viajero fue portador o no del COVID-19. Así que pues a seguir ahorrando los que tenían pensado viajar y pues a esperar qué va a pasar con esta pandemia y cómo se va a modificar todo lo que tiene que ver relacionado con los viajes a nivel nacional, o mejor dicho, en el interior del país y en el exterior. Vamos a finalizar este Instagram Live, que bastantes dudas, pues esperamos que se haya podido disipar algunas sobre el tema de los viajes que pues preocupa a muchas de las personas que por necesidad o por placer necesitaban hacerlo. Son las 9:51, nos despedimos hasta mañana. Gracias por conectarse.